Quisiera en esta oportunidad, como siempre, el poder meditar juntos, que juntos meditemos sobre la historia de un hombre que llegó a adquirir tanto poder, pero que posiblemente el poder que había adquirido tanto lo enajenó mentalmente y profirió palabras contra el Creador. Ejemplos muchos tenemos en la Sagrada Escritura de hombres que alcanzaron una posición, una altura tan elevada, que después profirieron palabras contra el Creador mismo y el fin de sus vidas no ha sido muy bueno. Y todo esto quedó escrito en los libros de historia para que nos sirviese a nosotros todos de amonestación, de advertencia, que por muy elevado que sea el puesto que alcancemos, la altura que alcancemos, de fama, de riqueza, lo que sea, no nos sublevemos contra el Creador, sino más bien sepamos humillar nuestro espíritu delante de Él. Para comenzar a citar, uno de ellos es Belsasar. Belsasar, que era descendiente de Nabucodonosor, llegó al trono, pero no queriendo aprender de la historia de su mismo antepasado, se portó deslealmente con el Creador. Y de todos es sabido que la fiesta que él realizó cometió un acto en desafío, desafiando al Creador de esa manera. Lo que su antecesor no hizo, él sí lo hizo. Ocupar los vasos sagrados que había traído del templo de Jerusalén y usarlos para beber vino en ellos, él, sus príncipes, sus ministros y todas las concubinas que habían ahí. Y eso le costó muy caro. Belsasar no quiso aprender la lección de la historia, a pesar de que Daniel el profeta se lo hizo saber, porque según el libro de Daniel le contó toda la historia de su abuelo Nabucodonosor, y le dijo a Daniel: y tú no has sabido humillar tu espíritu delante de él, a sabiendas de esta historia. Así, de esa misma manera, hay muchos hoy en día que no han querido aprender las lecciones de la historia y se creen los muy grandes, los muy famosos, los señores del mundo. No han sabido humillar su espíritu delante del Todopoderoso. Otro que maldijo a Israel, quiso maldecir a Israel, aunque no lo llevó a cabo, pero su intención esa fue Bilam, el cual deseó la muerte de los justos, la muerte que tienen los justos. Hoy en día hay mucha gente que han alcanzado la altura, han alcanzado fama, riqueza, poder, pero no han aprendido, no han querido aprender las lecciones de la historia. Y se encuentran a veces en situaciones hoy en día en que desean la muerte de un justo. Porque no es lo mismo la muerte de un impío a la muerte de un justo. Bilam fue uno de los grandes consejeros que Faraón tuvo. Y a la hora cuando Faraón quiso deshacerse del pueblo de Israel, de no dejarlos crecer en número, se dio un plan. Llamó a los consejeros, y de entre los consejeros de Faraón estaba
Balaam. Y cuando Faraón preguntó qué hacemos para detener el avance en crecimiento del pueblo de Israel aquí en Egipto, porque si los dejamos crecer en número y llegan a ser mayores que nosotros, cuando un enemigo venga contra nosotros y ellos se agreguen a ellos, vamos a ser derrotados. Ese era el pensamiento de Faraón. Entre los consejeros de Faraón estaba Balaam. Y fue él quien dio la idea de destruir a todo varón hebreo que naciera. Con el correr de los años, Balaam, cuando se dio cuenta de las maravillas que el Creador hizo y que sacó a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Balaam le temblaron los lomos. Y hubo un rey que sabía que Balaam tenía poderes, que cuando él maldecía a un pueblo era maldito, le venían consecuencias terribles. Pues este rey mandó a traer a Balaam y le ofreció todo, si fuese posible, hasta la mitad del reino te doy, con tal que me maldigas a ese pueblo que viene en marcha, que era Israel. Y Balaam al principio se opuso, porque él sabía plenamente. Pero tan así era la avaricia que había en él, la ansiedad por las riquezas. Se sintió con ganas de ir y fue, a pesar de la advertencia que le hizo el Creador, a pesar de que el Creador le advirtió, él fue. Y estando allá, ya en los lugares que el rey le dijo, desde aquí lo podrás maldecir, y llegaron a un lugar en donde Israel se veía que estaba acampando. Balaam se procedió a quererlo maldecir, y resulta que el Creador le cambió la lengua, que en vez de maldecirlo, lo bendijo. Pero aunque él lo haya bendecido, la intención interior en su corazón era maldecirlo. Balaam, después que tuvo esa experiencia, deseó la muerte de un justo. O sea, que él deseó que la muerte de él fue llevar el proceso de la muerte de los justos. Pero la verdad es que la historia dice que murió como un perro. De todo esto, los que están por cabeza en las naciones y en cualquier lugar, debemos de aprender. A Abraham se le fue hecho una promesa: maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Tenemos también el caso de el rey Antíoco Epífanes. Si ustedes lo quieren leer, léanlo en la Biblia Nácar Colunga, o sea, cualquier versión católica. Lean en el libro Segunda de Macabeos, capítulo 9. Ahí encontramos esa historia. Es una historia, que le dijera, dolorosa para los que hacen uso de misericordia, pero de lección para los que en su orgullo no quieren doblegar, humillar su espíritu delante del Creador. Se lo voy a leer, trataré de ver bien porque la letra es bien pequeña, es bien pequeñita la Biblia que tengo, es Nácar Colunga, es de las más antiguas. Y esto es bueno tenerlo, porque la Biblia que nosotros nos dan hoy, estilo evangélico,
no tiene estos libros, Macabeos. ¿Por qué razón? Porque tratan de esconder muchas cosas, que si el pueblo las lee, van a entenderlo. Y a ellos no les conviene que el pueblo abra los ojos. Dice así: aconteció por aquel tiempo que Antíoco hubo de retirarse en desorden de Persia. Había entrado en Persépolis con el propósito de saquear el templo y apoderarse de la ciudad, Persépolis. Pero alborotada la muchedumbre de aquella ciudad, corrió a las armas, obligándole a huir. Y puesto en fuga por los naturales de Persépolis, hubo de emprender una retirada vergonzosa. Hallándose cerca de Ecbatana, Antíoco recibió noticia de la derrota sufrida por Nicanor y Timoteo. Y encendido en cólera, meditaba vengar en los judíos la injuria de los que le habían puesto en fuga en Persépolis. Con esto dio orden al conductor de su coche de avanzar sin interrupción, apresurando la marcha cuando ya se cernía sobre él el juicio divino. Pues en su orgullo él había dicho: en cuanto llegue allí, haré de Jerusalén un cementerio de judíos. Pero el Señor Elohim de Israel, que todo lo ve, le hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas había terminado de hablar, se apoderaron de él intolerable dolor de entrañas y sus agudos tormentos interiores, y muy justamente, puesto que había atormentado con muchas y extrañas torturas las entrañas de otros. Mas no por eso desistió de su fiereza, lleno de orgullo y respirando fuego contra los judíos, dio orden de acelerar la marcha. Mas cuando sucedió que en medio del ímpetu con que el coche se movía, cayó de él Antíoco, y con tan desgraciada caída que todos los miembros de su cuerpo quedaron magullados. El que con sobrehumana arrogancia se imaginaba dominar sobre las olas del mar y pensaba poner en balanza la altura de los montes, ahora, caído en tierra, era llevado en una litera, poniendo de manifiesto ante todos el poder del Todopoderoso, hasta el punto de manar gusanos el cuerpo de aquel impío. Y vivo aún, entre atroces dolores, caérsele las carnes a pedazos. Acuérdense que lo mismo le sucedió a Herodes, apestando con su hedor al ejército. Y al que poco antes parecía coger el cielo con sus manos, nadie ahora le quería llevar por la intolerable fetidez. Y herido así, comenzó a deponer su excesivo orgullo y a entrar dentro de sí mismo,
azotado por el Eterno con punzantes dolores. No pudiendo él mismo soportar su hedor, dijo: justo es someterse al Eterno y que el mortal no pretendas en su orgullo igualarse a él. Y oraba el malvado al Señor, de quien no había de alcanzar misericordia, y decía que la ciudad santa, ahora sí, a la que antes a toda prisa quería llegar para arrasarla y convertirla en un cementerio, que la reedificaría y la declararía libre. Que los judíos, a quienes antes no tenía por dignos de sepultura y cuyos hijos había de arrojar en pasto a las fieras, los igualaría en todo a los atenienses. Que el templo que había en Jerusalén, el cual había sido por él saqueado, lo enriquecería de los más preciosos dones y devolvería multiplicados todos los vasos sagrados, que los gastos tocantes a los sacrificios de sus propias rentas los suministraría. Finalmente, que él mismo se haría judío y recorrería toda la tierra habitada para pregonar el poder del Todopoderoso. Mas como en ningún modo cesaban sus tormentos, porque el justo juicio del Eterno había descargado sobre él, desesperanzado de su salud, escribió a los judíos una carta en forma de súplica del tenor siguiente: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, dicha y bienestar. El rey y general Antíoco, pues puesta en el cielo mi esperanza, me alegraría mucho de que gocéis de mucha salud vosotros y vuestros hijos, y de que todos vuestros negocios os salgan a deseo. En cuanto a mí, postrado sin fuerzas en el lecho, recuerdo las pruebas de honor y benevolencia que con amor me habéis dado. Volviendo de Persia, he caído en una enfermedad muy molesta y he creído conveniente pensar en la seguridad común, no desesperando de mi estado, antes confiando mucho que saldré de mi enfermedad, y teniendo en cuenta que también mi padre, al partir en campaña hacia las altas provincias, designó sucesor a fin de que, si algo inesperado le ocurría o le llegaban noticias desagradables, no se inquietasen sus súbditos, sabiendo a quién pertenecía el gobierno. Vamos a seguir en otro video.